ciencia hoy necesita nuevos métodos para adaptarse a las nuevas necesidades. El material docente que hemos utilizado son los juegos de rol para la asignatura Historia de la Empresa. Cuando te propusieron hacer esta práctica, ¿qué fue lo primero que pensaste y por qué? Pues al principio no me animé mucho, pero se lo pregunté a mis compañeros del año pasado y con estos también me animaron los de este año y al final pues decidimos hacerlo y ha sido una experiencia muy divertida y original. ¿Qué ha sido lo más positivo y lo más negativo de estos juegos de rol? Yo creo que lo más positivo es que aprendes a hablar en público, a saber desenvolverte delante de una cámara y bueno, a perder la vergüenza, fundamentalmente. Y lo más negativo. Lo más negativo que yo creo que es que en nuestra carrera hay pocas asignaturas que puedan permitirse el lujo de hacer este tipo de juegos de rol, porque hombre, en historia de la empresa es una asignatura que sí se puede aplicar, pero tenemos muchas matemáticas, muchas asignaturas de números que al fin y al cabo no se puede aprovechar. ¿Recomendarías este tipo de prácticas para otras asignaturas? Pues la verdad es que sí la recomendaría porque es bastante entretenida y es una forma muy fácil y rápida de aprender. Hemos tenido que caracterizar en una época determinada y buscar información y al final pues ha trabajo de la hora de la pasada. María, ¿por qué has optado por realizar unas prácticas así? El principal motivo, pues porque todos hemos sido cocineros antes que frailes. Y cuando yo estudiaba, echaba en falta tener algún tipo de experiencia práctica, no práctica tanto fuera del aula, sino algo más movido, algo diferente, algo que se saliera de la típica clase magistral. Entonces, pues la oportunidad que presta todo esto de Bolonia, los créditos de CPS, el grado, pues permite dar más posibilidades para poder dar la clase de manera diferente, ¿no? Y además es algo que se está demandando dentro de la docencia. Así utilicé este recurso de los juegos de rol que considero que es bastante acertado y bastante adecuado para los requisitos que piden en la docencia actual. María Ángeles y María José, ¿creéis que os ha aportado esta experiencia algo más o diferente que otras prácticas? Yo personalmente hemos trabajado en grupo y a mí me daba mucho pánico escénico salir. Y en cambio aquí no, incluso era improvisando, que a lo mejor otros trabajos se nos tenía que preparar y podía salir mejor, pero aquí era improvisando todo en un papel que no estoy acostumbrado porque no es ni mi época ni nada, y yo creo que ha salido bastante bien y que me ha servido sobre todo para quitarme la vergüenza. Bueno, a mí me ha servido para ponerme en el lugar, en el rol y defenderlo, y nunca he estado en esa situación y defender un rol tan complicado para mí que nunca me podía imaginar interpretar, me ha servido también para llevarlo a cabo bien. También siempre que hacemos trabajo en grupo, siempre solemos hacerlo muy pocas personas, y el hacerlo en grupo y un grupo muy numeroso pues nos ha servido también para relacionarnos más con la gente y conocerla, porque como hemos dicho antes somos muy vergonzosas y este trabajo nos ha servido mucho para eso, para enfrentarnos a nuevas cosas. ¿Cómo os habéis coordinado para realizar los juegos de rol? Bueno, la verdad es que hacía falta mucha coordinación, sobre todo para este tipo de actividades en grupo. Entonces era complicado porque teníamos que conocer los papeles, interactuar y conocernos nosotros mismos, porque muchos de nosotros no nos conocíamos. Entonces hemos tenido que quedar antes y tal, y poner toda la gente de acuerdo, del horario, del método. Pero no ha sido complicado gracias a internet y las redes sociales, Facebook y WhatsApp, móvil. La profesora que nos ha motivado mucho, pero en nuestro grupo no nos conocíamos y la gente se implica muchísimo, no he tenido ningún problema para contactar con ellos y todos estaban dispuestos, predispuestos y súper ilusionados con la idea porque era algo muy diferente. ¿Lo conocéis del año pasado, el juego este? No. No, al principio no sabíamos ni qué consistía. Ha sido, la verdad, como una experiencia nueva. ¿Consideras que has fijado información con este tipo de práctica? Pues en principio yo creo que sí, que estas prácticas vienen bien, porque aparte de que te ponen en situación del hecho histórico, ¿no? Pues te diviertes con los alumnos, haces la clase más amena y eso siempre es bueno para
va a crear una unidad en la clase, siempre que hay una unidad en la clase las notas son mejores. Y al ponerte más o menos en el tiempo en el que estamos estudiando, pues quieras que no se dan datos del abolicionismo, de la llegada del ferrocarril, las ventajas, y a lo mejor pues salió una postura que realmente pasó, de gente que estaba a favor y de gente que estaba en contra del ferrocarril. Yo creo que sí, que estas prácticas están bastante bien. ¿Y cuáles son las ventajas que tiene realizar estos juegos de rol? Yo creo que ventajas son muchas, inconvenientes también, pero las ventajas son muchísimas más. Y las ventajas principales revierten sobre los alumnos, que ahora mismo es importante, ahora que estamos empezando con los temas de grado y tal, es donde más tenemos que preocuparnos. Las ventajas que tiene son que salirse de las normas establecidas. Al alumno no solo se le está pidiendo una formación y un conocimiento y un dominio de una materia, sino que además se le está pidiendo que sepa transmitir esa materia, que sepa presentarse y que sepa jugar con todas las estrategias que tiene a su alcance. En los juegos de rol, digamos que también se le pone una situación como de presión, de estrés al alumno. Esto también es interesante y es bueno según en qué sentido, porque con esa situación de estrés busca el recurso en el último rincón que tenga y tiras de lo último que tienes, hace que te explotes mucho más. Y la verdad creo que los alumnos están satisfechos y ven ventajosa el realizar este tipo de los juegos de rol. Para el profesorado es más fácil, si tienes que buscar nuevas estrategias, nuevas formas de trabajar, y es más fácil a la hora de libertad, que te da mucha más libertad. Trabajo, pues sí tiene más trabajo, porque es una forma de coordinar, es salirse de lo establecido que teníamos hasta la hora. Y sí tiene más trabajo, pero la verdad que es un trabajo reconfortante, que satisface, porque hace que la relación con el alumno sea mucho más estrecha, pero también además más beneficiosa, o sea, se conoce más, la interrelación personal se disfruta mucho más. ¿Has tenido otras experiencias en prácticas de este tipo en estudios de la universidad? Pues la verdad es que hasta ahora mismo no, esta es la primera, pero sí que me hubiese gustado poder experimentar estas prácticas anteriormente y me pareció un método bastante dinámico y original e innovador para fomentar un poco el aprendizaje entre el alumnado, y la verdad es que me gustaría que se fomentase un poco este tipo de aprendizaje. Por desgracia hasta ahora no se ha hecho. ¿Cómo os habéis coordinado para realizar esta práctica? Bueno, pues ha sido bastante fácil. La verdad que primeramente hemos creado un grupo en Facebook y nos ha ayudado bastante a coordinarnos. Luego, en los ratos libres nos dejaba la profesora en clase y justo antes de la puesta en escena, pues para la caracterización y tal, hemos quedado un poco antes y hemos ensayado una previa. También la profesora nos ha ayudado a contactar con otros alumnos que tenían dificultades para asistir a clase, o también para la hora de contextualizar el personaje en esa época, o la caracterización propia del vestuario y demás. Carmen, ¿ves positivo el realizar juegos de rol en una asignatura como Historia de la Empresa? Sí, la verdad es que la veo bastante apropiada porque es una forma de hacer mucho más dinámica la historia, ya que normalmente es un poco más aburrida si no la explica. Y la verdad es que este juego me ha servido mucho porque yo soy una persona muy vergonzosa y me anima a participar y a no tener vergüenza, porque veo que todos los compañeros están igual que yo. Además me pongo en el contexto de los personajes que hemos interpretado y se aprende mucho mejor como se estaba en aquella época. La verdad es que lo veo una forma muy positiva de ver la historia, que aparte se nos quedan mal las cosas y las cosas en aquella época, no sé, muy interactivo. Lo mejor, conocer gente nueva. Y aprender haciendo amigos. Lo peor, que solo se hace en esta clase. Es una experiencia que volvería a repetir. Aprendemos de la historia divirtiéndonos. Lo mejor es poderme quitar el miedo escénico. Pero lo peor es tener que luchar con los nervios. Lo mejor es que la historia se aprende interpretando. Y lo peor es que no se puede